Ya estamos. Muchísimas gracias por esperarnos, Eva y Francesca. Por favor. Ningún problema. Perfecto. Entonces, ya, digamos, para presentarles aquí a los participantes del diplomado y a las personas que van a ver vuestra plática en el Facebook, voy a leer, digamos, esta semblanza, ¿no?, que me habéis proporcionado para describir un poco cuál es vuestro proyecto, ¿no? Entonces, Leve Projects es situado en el Parque Natural de Collserola, en el corazón del área metropolitana de Barcelona. Es un estudio transdisciplinario desde el que se formulan y desarrollan proyectos propios y por encargo, y en estrecha colaboración con otras personas, equipos técnicos y creativos en los campos de la arquitectura, del urbanismo, de las producciones audiovisuales y de la gestión cultural. Sus socios fundadores son Eva Serrats, que es fotógrafa, realizadora y productora audiovisual, arquitecta y presidenta de la cooperativa de arquitectos Jordi Capell, junto a Francesc Pla, que es arquitecto y profesor de proyectos en la Escuela Técnica Superior del Vallès de la Universidad Politécnica de Cataluña y coordinador del Plan de Sustentabilidad Ambiental del Área Metropolitana de Barcelona. Los proyectos en los cuales trabajamos tienen temática, motivaciones y formatos diversos, desde el alojamiento de los sin techo, la sostenibilidad alimentaria, el lujo, las tipologías de vivienda, las infraestructuras en el paisaje y el territorio, en proyectos de arquitectura, urbanismo, acontecimientos culturales, etc. Una parte del trabajo del Leve Project es un trabajo cotidiano, es la arquitectura de cabecera como servicio al vecindario y la implicación en la definición de proyectos de mejora de los barrios de la ciudad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, para, digamos, dedicarnos su tiempo. Esta es una cosa buena que hemos descubierto a través de COVID, que nos podemos conectar en red. Entonces, sin más preámbulos, les dejaría la palabra. Gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Bueno, está bien que nos hayas introducido un poco narrando esta introducción, porque en realidad sí, nosotros siempre cuando nos presentamos siempre debemos explicar que esto de hacer arquitectura es un poco amplio en nuestra manera de trabajar, ¿no? Por dónde venimos, le llamamos esto, ¿no? Muy transdisciplinares, ¿no? Entonces, bueno, hoy justamente lanzándonos a una charla en un contexto que tiene que ver con la vivienda y con la vivienda colectiva, ¿no? Lanzamos un enunciado que se llama ensayo general. Y entonces esta es una propuesta, ¿no? Que para nosotros es una propuesta que viene de ser arquitectos, pero de no estar ejerciendo de arquitectos en tanto que constructores de edificios o diseñadores de urbanismo o diseñadores de objetos, ¿no? Sino que tiene que ver con una serie de proyectos que hemos estado realizando, al cual vemos que hay una metodología detrás, ¿no? Va deslumbrando una metodología, la queremos exponer y que tiene que ver con la acción, ¿no? Con hacer, de hecho, son como acciones, pequeñas sublevaciones que tienen, que su materia son las personas, básicamente, ¿no? Entonces, si queréis, yo comparto la pantalla y allí empezamos la charla. Aquí. Aquí, ensayo general. Y aquí, ¿cómo se ve esto? ¿Se ve entero? Sí, se ve bien. ¿Veis entero? El título es este, ¿no? Que os decía, ensayo general, hacia una metodología de la acción, y hacia una metodología porque en cierta manera con esta charla la vamos descubriendo, habiendo puesto juntos toda una serie de proyectos que creemos que, tienen que ver con la vivienda, tienen que ver con el vivir, es decir, en la vivienda entendida de una manera muy amplia,
y que por lo tanto van más allá del espacio doméstico, porque la vivienda está para nosotros también en la calle, está, digamos, en distintos proyectos, está expandida, ¿no? Queríamos empezar con algo que, ya que estamos así tan lejos los unos respecto a los otros, que nos juntara con esta cosa que nos ha pasado a nivel planetario, ¿no? Que es esto del COVID, y una reflexión, ¿no? Al respecto. ¿Por qué? Porque la situación COVID para nosotros, tal y como la hemos vivido, ha sido una situación en la cual hemos echado en falta como arquitectos tener un rol más importante, y hemos echado en falta justamente el trabajar el hecho de la comunidad, ¿no? De un día para otro, bueno, aunque hemos ido escaladamente a lo largo del planeta, digamos, y aún estamos, ¿no? Pero cada uno de los países de un día para otro ha habido un día que la cosa se ha cerrado, que las calles han quedado vacías, y por lo tanto estas imágenes, que son como un traveling alrededor del mundo, ¿no? Nos dan a entender que hemos vivido una condición extrañamente única, ¿no? Que es una experiencia global, todos a la vez, ¿no? Que es el que las calles estuvieran vacías, que los espacios públicos estuvieran vacíos, que todo lo colectivo estuviera vacío, y que nos quedáramos en casa, ¿no? Entonces, este eslogan del quédate en casa, que nosotros lo habíamos vivido, de hecho, haciendo un poco de rastreo por internet, hemos visto que es un hashtag también planetario, ¿no? El mensaje del quédate en casa nos ha llegado a todos desde todas partes, nos hemos tenido que quedar en casa, en esta casa que tiene aspecto de casa unifamiliar, ¿no? De casa de cuento, ¿no? Con su techo, con su tejado y sus cortinas, ¿no? Y que en nuestro caso, no sé si en el vuestro, al cabo de unos meses, porque nos iban dando las informaciones de qué se podía hacer y qué no, ¿no? Después de este confinamiento radical que era quedarse en casa, a nosotros nos sorprendió y fue como un detonante de la reflexión que se nos hizo un comunicado en el cual lo siguiente de quedarse en casa fue poder salir a hacer deporte en el radio de 1 kilómetro alrededor de tu casa. Entonces, esto, ¿no? Que significó de pasar de aquí toda la inventiva del quedarse en casa en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, se expresó en los balcones, ¿no? En el deseo de relación social a partir de este elemento, ¿no? del balcón. De repente, a través del el siguiente mandato, que fue un radio de 1 kilómetro alrededor de tu casa haciendo deporte, se convirtió en masas de gente en movimiento, ¿no? Y esta situación es la que nos llevó a nosotros a hacer en un momento dado un meme, ¿no? Del presidente del gobierno, de nuestro presidente, lanzando este comunicado, ya que nos iba dando comunicados más o menos semanalmente, que era un comunicado falso, pero que encontrábamos necesario, ¿no? Que era entramos en la fase comunidad, que es bueno, no os lo pincharemos porque dura un rato, ¿no? Es un comunicado falseado del presidente invitándonos a entrar en la fase comunidad. ¿Y qué es esto? Pues entre quedarte encerrado en casa y estar dando vueltas en bicicleta o haciendo footing alrededor de 1 kilómetro alrededor de tu casa, el presidente presenta una fase intermedia, ¿no? Que es la fase comunidad, que es todo el desescalado que hay entre el interior de tu casa y este exterior móvil, que es a partir de lo que no vivimos, ¿no? La relación con los vecinos, las convivencias en el rellano, el compartir vivencias en la azotea. Todo esto no fue posible porque quedó fuera, ¿no? De las posibilidades de la seguridad, ¿no? Buenas tardes. Ay, aquí se ha puesto en marcha, os lo he parado, y por lo tanto nosotros encontrábamos que aquí había habido una ocasión perdida de ensayo, ¿no? Este confinamiento tan
tan radical, tan severo, ¿por qué no se había podido ensayar una desescalada en la cual volver a practicar toda una serie de vivencias vecinales que en nuestra vida, digamos, diaria y rutinaria nos ha hecho olvidar, ¿no? Que aquí resumimos en cierta manera con ¿no? Con todo imágenes de los libros de Lessons for Students in Architecture de Herzberger, porque aunque no tienen nada que ver con la situación, sí que son todo ¿no? el abanico de situaciones comunitarias que ofrece el mundo tal y como es, ¿no? Tal y como es, un espacio entre coches, unos peldaños, tal y como es, ofrece muchas ocasiones de ensayo, de vivir comunitariamente que se quedó olvidado, ¿no? Entre una situación y la otra. Entonces, a cambio de esto, ¿no? Esta nueva normalidad que nos ha traído, ¿no? En esta ausencia de haber tenido la oportunidad de hacer ese ensayo, pues las noticias, ¿no? Las noticias que tienen que ver con, ostras, ahora que lo hemos vivido, ¿cómo tiene que ser la ciudad en la que queremos vivir? Pues las noticias que salen en, digamos, en los periódicos más mainstream, ¿no? Nos están lanzando que los deseos son que las ciudades tengan edificios con balcones, que, ¿no? hay todo, que las casas tengan unas distribuciones mucho más flexibles. Pero por otro lado, la realidad de las realidades es que bienvenidas estas ideas, pero estas ideas no son para que pasen mañana, ¿no? La ciudad crece, se va transformando muy lentamente y por lo tanto lo más singular que ha pasado es que quien ha podido, por lo tanto quien ha tenido los recursos económicos para hacerlo, lo que ha hecho es que se ha ido de la ciudad y se ha ido al campo, ¿no? Y por lo tanto esta densidad de la ciudad se ha trasladado en buena parte a la periferia, sin más, ¿no? Y todos los planes urbanísticos ahora para ir transformando la ciudad, bueno, se irán ejecutando poco a poco, pero creíamos que con la ciudad que ya tenemos, si hubiéramos tenido la posibilidad de, como arquitectos, trabajar estas pautas de la desescalada, hubiéramos podido hacer un buen ensayo general, ¿no? Un ensayo general a escala global. De hecho, la gente que estudia la calidad del aire aprovechó el confinamiento para poder demostrar, hacer los estudios científicos para poder demostrar cómo la bajada del tránsito de coches, ¿no? Había mejorado la calidad del aire, ¿no? Los arquitectos no pudimos aprovechar el espacio, el tiempo del confinamiento para ensayar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, para introducir esto como un ensayo general que no se hizo, sí que detectamos, ¿no? Que hay unas condiciones para hacer un ensayo general, ¿no? Una es que exista un tema interesante y un tema que tenga la capacidad de ser como de consenso general, ¿no? En este caso es de la sostenibilidad social, ¿no? No creo que nadie se hubiera puesto más allá del miedo, del riesgo de hacerlo incorrectamente, ¿no? El riesgo médico de hacerlo incorrectamente. Todos son beneficios, todo el mundo debería haber estado a favor de ejercitar una desescalada más rica, más interesante, ¿no? De la cual hubiéramos podido aprender cosas, ¿no? Y por lo tanto el reto era la desescalada, organizar una desescalada que nos hiciera revisar, ¿no? El vivir en la comunidad. Y los personajes, ¿no? Los actores, actantes de esto, ¿no? Pues todos nosotros, es que hubiera sido un ensayo general a muy gran escala, ¿no? Los arquitectos, los gestores de vivienda hubieran tenido un papel importante en este ensayo, los políticos también para ponerlo en marcha, ¿no? Y la circunstancia, ¿no? ¿Cuál es el espacio, ¿no? El marco espacio-temporal para producir un ensayo general? Hay que acotarlo en un tiempo-espacio, es el que nos ha producido el COVID-19, ¿no? Entonces, este pequeño esquema es el que pretendemos ir como repitiendo para ir descubriendo
estos puntos, ¿no?, que nos llevarían a una metodología de los ensayos generales que a partir de ahora os explicaremos y que sí que hemos desarrollado, ¿no? Y puesto en rojo, ¿no?, en este caso, ¿no?, seguramente fueron los políticos, ¿no?, quienes no encontraron oportuno hacer esto, ¿no? Y por lo tanto separaron, ¿no?, el mundo del encierro del mundo del exterior. Yo creo que es relevante esto que está explicando Eva, porque igual que ahora hablaba de la comunidad de científicos del medio ambiente, que explicarnos de los que se dedican a las aplicaciones informáticas, que explicarnos del mundo de la tecnología, que ha hecho un avance en 15 años que no imaginaba producirse en un tiempo récord, porque ha podido justamente tener toda la comunidad en un único proyecto y por lo tanto ha hecho un salto cualitativo. Que nosotros nos hayamos quedado sin la posibilidad de tener un confín comunitario, sea en vertical en un edificio o en una calle, nos ha privado de efectivamente convertirnos en buenos observadores de todas aquellas transacciones de los pequeños jugando en un piso mientras los que tienen teletrabajo están en un lugar más silencioso, que cocina para todos, el que se encarga de ir de compras, el que pasa el termómetro en todas las casas y por lo tanto hay acciones sobre la soledad, sobre el acompañamiento, sobre el poder seguir produciendo, el perder al mínimo todas las, digamos, nuestras actividades que quedaron tremendamente truncadas, esta idea sobre todo de la soledad, nos parece muy relevante porque nosotros venimos de una gran tradición donde es el arquitecto el que se imagina cómo han de ser los espacios comunes y probablemente muchos lo hacen muy bien, pero podrían haber sido o son estos ensayos generales, estas situaciones sorprendentes, las que nos convierten en un observador activo donde podríamos estar tomando nota de acciones que no salen de nuestras mesas, pero que en cambio se convierten en auténticas fortalezas a la hora de seguir tirando para adelante una idea de ciudad más compartida sin tener que hacer una lucha heroica en cada esquina, sino que ya hubiera sido, digamos, el hacer una radiografía, un retrato, digamos, de las cosas que sí que han sucedido y que han tenido un beneficio, hubieran tenido un beneficio incontestable. En realidad muchas de esas cosas han sucedido, lo que pasa es que no se han documentado, ¿no? No se han documentado pertinentemente como para ser útiles, ¿no?, que es uno de los sentidos primordiales del ensayo general, ¿no?, que es tratar de ser útil, ¿no? Entonces, pasamos a hacer como un repaso de distintos proyectos en los cuales hemos hecho un ensayo general y son de índole muy distinta, pero uno tras otro, como para ir hilando en qué consiste. El primero es ensayo general, porque se llamó así el primero, ¿no? Que es un evento sobre sostenibilidad alimentaria. Bueno, son 5, uno sobre sostenibilidad alimentaria, el segundo es una fiesta de la cultura de un territorio. El tercero es un piso de baja exigencia para personas sin hogar. El cuarto es un proyecto que no es nuestro, pero que hemos estado cerca porque es de la universidad, que es el prototipo Todo para el Solar Decathlon, es un prototipo de vivienda sostenible. Y el último, el bosque habitado, que se relaciona con todo ese trabajo de barrio, digamos, que hacemos desde nuestro despacho. Entonces, para entrar en unas previas, sí, digamos, todos ellos que tienen en común, ¿no? La primera es entender esta cosa que también compartimos todos, ¿no?, que es ver el mundo, ¿no?, con el planeta, digamos, como un recurso finito y por lo tanto que estamos agotando, ¿no?, simultáneamente a un crecimiento demográfico importante, ¿no? Esta doble imagen yo creo que, bueno, poco a poco va calando, digamos, y por lo tanto ya se va, en el pensamiento de todo el mundo, ya se va entendiendo esta idea de que
de que los recursos no van a ser infinitos para siempre, ¿no? Los recursos ya se han acabado, de hecho ya estamos en esta foto, y por lo tanto el no Planet B también empieza a ser digamos, una imagen asumida, ¿no? por toda la humanidad. Pero finalmente hay un tema que para nosotros es la clave y el detonante para encontrar importante el hacer ensayos, ¿no? Que es la falta de tiempo, ¿no? En cierta manera, no es que vayamos hacia eso, sino que ya estamos en eso, ¿no? Y por lo tanto, muchas de las soluciones que debemos diseñar para mejorar, ¿no? Para avanzar, no tienen este sentido ya, ¿no? Más bien ya falta tiempo y por lo tanto no vamos a poder transformar el mundo. Lo que tenemos que hacer es saber vivir en él tal y como es, cambiando nuestra manera de estar en él, ¿no? Casi todos los ensayos son esto, ¿no? Son poner en el centro la acción de los habitantes, ¿no? De los que vivimos, y no construir soluciones desde fuera, ¿no? Entonces, las condiciones para que se produzca, para detectar la posibilidad de hacer un ensayo general, por un lado, es la posibilidad de detectar reconocer que existe una dramaturgia compartida, que por lo tanto esta idea de teatro global, donde ¿no? Un recinto donde público y actores están todos en el mismo espacio, igual que pasa en este planeta finito, digamos, nos es muy útil. Básicamente porque el terreno, digamos, de trabajo tiene una parte de teatral, ¿no? Tiene una parte de artes dramáticas, ¿no? Pero por otro lado, es muy importante en el momento de hacer un ensayo general ver el sentido de su utilidad, ¿no? Y verlo desde el otro lado, ¿no? Desde la probeta del investigador, ¿no? Que hayan las condiciones espaciotemporales, ¿no? Durante un tiempo y en este espacio van a pasar estas cosas, por lo tanto las voy a poder observar, las voy a poder documentar y voy a poder sacar unas conclusiones para poderlo repetir, para poderlo escalar, es lo que es la base, digamos, de detectar las condiciones para un ensayo general, ¿no? Y finalmente, esta noción de que estamos operando desde dentro, no somos unos diseñadores que estamos viendo la jugada desde fuera, que encontraremos la solución y que la aplicaremos, ¿no? Y en este símil en el mundo del cine, ¿no? También nos va bien apoyarnos aquí, ¿no? Porque entre el cine de ficción y el cine documental, ¿no? El cine que nace de un guión y que el rodaje lo entiende como la ejecución de esta idea predeterminada, ¿no? Y el cine documental, que me apareció también gracias a la técnica, ¿no? El poder salir a la calle con pequeñas cámaras, con pequeños elementos de sonido sincronizado y desde dentro de la acción generar, ¿no? El conocimiento también es este tercer punto, ¿no? que nos permite entrar. A partir de aquí, el primer ensayo fue este, de hecho de allí nació el nombre, ¿no? Nos encargaron una exposición sobre sostenibilidad alimentaria y para el FAD, que es una institución del fomento de las artes y del diseño en Barcelona, que junta las distintas disciplinas del diseño, ¿no? Y de la arquitectura, de joyería, de moda, bueno, de todas las distintas profesiones. Y nosotros, como comisarios, hicimos un cambio y allí creo que pasó, digamos, lo importante, que es decir, ¿por qué en vez de hacer una exposición sobre sostenibilidad alimentaria no provocamos un evento que requiera de sostenibilidad alimentaria y pongamos a trabajar a todas estas profesiones hacia este reto, ¿no? Y de allí salió un banquete popular, suculento y sostenible. Es decir, en vez de hacer una exposición decidimos montar un banquete de mucha gente que fuera popular, por lo tanto, que fuera sostenible, pero no por ser sostenible perdiera nada, ninguna calidad
de lo que tenemos prefigurado como un banquete antes de este reto, ¿no? Por lo tanto, para la primera decisión ya fue con quién lo tenemos que hacer, ¿no? Con toda la gente que está en proximidad, todos los productores, los diseñadores, pero también los que van a comer, ¿no? Los mercados, los que van a comer, las personas son los que van a ser los actantes de este ensayo, ¿no? Organizado por el FAT en el 2016, ¿no? Empezó explicando qué es lo que íbamos a hacer, con un call to action, con un vídeo que pasaba por la evidencia de un supermercado y su insostenibilidad, ¿no? Bueno, aquí ya en la prensa, ¿no? Ya se ve como del primer nombre, ¿no? Del tema, lo que funcionó fue el reto, ¿no? Un banquete popular suculento y sostenible, lo que se hizo transmisible, ¿no? Lo importante era que fuera transmisible para que mucha gente se juntara a formar parte de esta dramaturgia. Por lo tanto, en este vídeo ya se lanzó cuál era el problema, ¿no? Cuál era el problema de la alimentación, ¿no? Con distintos eslóganes a lo largo de este traveling, pero ya muy rápidamente se convocaba a la gente a que formara parte del evento, ¿no? Haremos una comida, recolectaremos, elaboraremos, comeremos, celebraremos. Si quieres participar, involúcrate, ¿no? Y a partir de aquí, pues se involucraron muchos especialistas, ¿no? Que fueron los que nos permitieron investigar. Pero también a partir de aquí empezamos una labor que es la labor de descubrir geográficamente cuáles eran los agentes de proximidad, ¿no? En esta investigación, pues bueno, se fue haciendo un mapeo, ¿no? ¿Dónde están las fuentes? ¿Dónde están las tiendas donde les sobra pan? ¿Dónde está, ¿no? Cada uno de los agentes que podía intervenir en la cadena de la sostenibilidad alimentaria, porque es un proceso, digamos, ¿no? Es cómo se cultiva, cómo se transporta, cómo se empaqueta, cómo se vende, cómo se consume, son muchos puntos, y solo abordándolos todos de una manera sumamente obsesiva podríamos llegar a hacer un banquete igual de bueno, pero siendo más sostenibles que lo que hacemos normalmente. De lo que se trataba era de poner a prueba la ciudad por un día, ¿no? En sostenibilidad alimentaria. Entonces, la dramaturgia, ¿no? Pasaba por recolectar, ¿no? Por hacer llegar al lugar, desde todos estos sitios de proximidad, los ingredientes para hacer esta comida, ¿no? Y por lo tanto que cada uno de estos momentos, ¿no? Cocinar, hacer talleres, comer, evaluar lo que estábamos haciendo, estuviera diseñado y cuidado. Finalmente lo que se ideó fue una comida en forma de traveling, y por lo tanto esta idea de espacio, ¿no? De marco espacio-temporal era muy importante. Esto duraba todo el proceso un día entero, en realidad, y este día entero iba sucediendo a lo largo de la disposición de todos los elementos a lo largo de un recorrido que era un traveling. ¿No? Llegar a los alimentos, elaborar el menú, comer, recoger, y esto ya fue en su versión final, ¿no? Cuando ya todo toma forma, ¿no? Con un mercado al inicio y un espacio de recogida de residuos al final, ¿no? Para ver todo el proceso. Y estas son imágenes, ¿no? De cómo algo así se convirtió en un evento a escala de ciudad, ¿no? Y cómo los alimentos iban allí a la dirección del lugar. Aquí ha pasado algo. El mercado, cómo se comió, cómo se cambió el menú, cómo se ideó un menú para que fuera más sostenible, ¿no? Un menú hecho de pan, hecho de verduras, pero igualmente hecho con los mejores chefs de Barcelona, ¿no? Por lo tanto el nivel de diseño era alto, ¿no? Pero todo estaba
trabajado, hasta los delantales de estas personas, todo estaba obsesivamente trabajado para ser un poco más sostenible que lo que hacemos siempre, ¿no? El agua de las fuentes, el vino de proximidad, hasta la música sin instrumentos, ¿no? Era todo beatbox. Y lo más importante, ¿no? Al final, ¿no? La recogida de residuos de todo el evento, cómo se podía medir, se podía evaluar y por lo tanto podía servir para generar nuevos eventos, ¿no? Otra vez. Aquí. Y cómo de aquí nace un informe con los resultados, ¿no? Con la parte científica de todo esto, para demostrar que esto ha sido un ensayo, es tener unos resultados, ¿no? que puedan ser útiles para el siguiente, ¿no? Que quiera volver a hacerlo. Los indicadores sociales, los ambientales, los nutricionales, los económicos, con los científicos pertinentes detrás de cada una de estas acciones y esta imagen final, ¿no? que demuestra, digamos, que es un proyecto al final de autorías compartidas, ¿no? Porque cada uno de ellos no fue congregado a resolver su pieza, cada uno de ellos era un actor activo, ¿no? Y por lo tanto que generaba contenido en este evento. Ahora pasamos a un siguiente, ¿no? Igual lo haces tú, ¿no? Este es otra cosa importante de los ensayos, es que los presentamos, hayan salido bien o hayan salido mal, ¿no? Porque los ensayos generales sirven para eso, ¿no? Para poner todos los ingredientes juntos, probar todas las piezas y asumir que igual hay alguna que no ha salido bien y por lo tanto detectarla, ¿no? Y tenerla en cuenta, ¿no? En este caso esto es un encargo, ¿no? Y el encargo era diseñar la fiesta del río Besós. El río Besós es uno de los dos ríos que aprisiona Barcelona, digamos, ¿no? Que cierra Barcelona. Está Llobregat y está el Besós. Y el encargo era esto, diseñar como diseñadores la fiesta del río Besós, ¿no? Pero convertido en ensayo general, que no era la petición, el tema era hacer hablar un territorio, ¿no? Hacer subir la cultura de un territorio, ¿no? Hacerla visible, ¿no? Y por lo tanto sus actantes eran los habitantes del territorio y también las 5 administraciones locales, 5 municipios que dan a esta parte de la desembocadura del río Besós, ¿no? Y la circunstancia, ¿no? El marco espaciotemporal, en este caso era el impulso de Barcelona, una ciudad que digamos que históricamente no estaba abierta al río Besós, le ha dado la espalda al río Besós, en un momento dado dio la cara al mar, pero al río Besós todavía no, pues la voluntad de hacerlo, la voluntad de girar hacia el Besós y disfrutar también del Besós, ¿no? Ese era la circunstancia, el detonante, ¿no? Y por lo tanto el río Besós, que siempre había sido un río desembocadura, ¿no? Un río cloaca, un río sucio, ¿no? Un río donde van a parar las aguas sucias de los municipios de su alrededor. En un momento dado, en el 2004, se hizo una gran transformación de esta desembocadura y pasó a ser un parque fluvial con 5 municipios que comparten esta desembocadura y por lo tanto este espacio verde lo disfrutan, ¿no? Lo comparten, lo gestionan, lo cogestionan 5 municipios, uno de ellos Barcelona, ¿no? Barcelona justo le daba la cara, ¿no? Pero en cambio los otros 4, toda su historia está ligada a este río, ¿no? Entonces circunstancias hicieron que no trabajáramos con circunstancias políticas, diría, ¿no? De que llegara muy tarde el momento de trabajar con los representantes de cada uno de los 5 municipios. Y por lo tanto, mientras tanto, estuvimos practicando una deriva por el territorio, una deriva libre, ¿no? En la cual poco a poco fuimos filtrando, ¿no? Que había por un lado una deriva temática y por otro lado una deriva física. La temática estaba detectando qué pasaba en ese lugar, en ese territorio, culturalmente, qué pasaba, ¿no? Nosotros debíamos diseñar un evento para este lugar y pasamos a ser unos rastreadores de qué está pasando ya en este lugar a nivel cultural, ¿no? Y por otro lado, la deriva física, ¿no?
callejeando, el territorio hablaba por sí mismo y por lo tanto nos estaba mostrando espacios que no eran el río, pero que eran el carácter, ¿no? Eran los afluentes, ¿no? Y daban carácter a estos territorios, ¿no? Hicimos también coincidió y hicimos una deriva con Francesco Careri por la zona, en la cual allí ya vimos que la técnica de la deriva de su mano, ¿no? Nos era muy útil porque nos permitía descubrir espacios y nos permitía espontáneamente, por ejemplo, estas imágenes que hay abajo de este chico con el violín, que es un chico en un túnel de lavado haciendo un concierto de violín. Espontáneamente descubrir espacios donde podían suceder las cosas, ¿no? Entonces, de esta metodología, ¿no? Nació pues, un rastreo de detectar todas las actividades motores que ya existen en el territorio y, por otro lado, todos estos afluentes urbanos que te llevan hacia el río, ¿no? Y muchos de ellos espacios realmente sorprendentes, interesantes para celebrar, ¿no? Del cruce de toda esta información, de lo que ya es preexistente en el territorio y por lo tanto sin inventar todavía nada, claro, apareció pues, cosas sorprendentes. Por ejemplo, que la lucha, que nadie se había pensado que la lucha en Barcelona tenía tal importancia, ¿no? Era un evento, ¿no? Era una práctica compartida en todos los municipios, ¿no? Sí, por lo tanto hicimos este esquema de cruce de la actividad, lo que ya sucede, ¿no? Y qué teníamos en común los 5 municipios, ¿para qué? Para detectar qué teníamos que celebrar conjuntamente. Y por lo tanto, qué espacios estaría bien que tuviéramos para hacer esta celebración ya subida de escala, ¿no? Ya no en el gimnasio de cada uno, en el salón cultural de cada uno, ¿no? Habían cuestiones de cocina, habían cuestiones de activismo, cuestiones que venían de culturas de otros países muy interesantes. Todo esto cruzado nos permitió pues, dar, al final, respondiendo al encargo inicial, hay que diseñar una fiesta, darle forma a eso mismo, eso que ya habíamos detectado, en forma de 3 actos, ¿no? Y también aprendiendo de qué, de las fiestas populares, ¿no? En el cual el acto 1 es ir, ¿no? El segundo es encontrarse y el tercero es celebrar, ¿no? Y de estos 3 actos, ¿no? Nació este gran mapa, ¿no? En el cual de dónde debemos salir, ¿no? Cuáles son todas las actividades y de qué lugares físicos salen, cuáles son los recorridos hasta llegar al río Besós, ¿no? Por lo tanto, qué rúas haremos hasta llegar al lugar de la celebración y cuáles son en el propio cauce del río los lugares, ¿no? Con más posibilistas para generar estas celebraciones, ¿no? Y por lo tanto, al detectar varios, ¿no? Varios interesantes, hasta nacía la posibilidad de que fueran, se empezara a generar una tradición, ¿no? Que es que la sucesión de años distintos pudiera hacerse en lugares distintos. Así pues, en esta de aquí, ¿no? Esta no se realizó al final, este ensayo general, ¿no? Y no se realizó seguramente por razones políticas, ¿no? Porque al final no era digamos, nos estaban pidiendo la organización de un evento y por lo tanto casi el presupuesto de este evento, ¿no? El diseño de este evento. Y lo que nos pusimos sobre la mesa fue un proyecto que no estaba necesitando un presupuesto de dinero, sino un presupuesto de tiempo, ¿no? Que era el tiempo para organizar toda esta expresión de lo preexistente en esa ciudadanía, ¿no? Y seguramente es algo que le resultó demasiado complejo, demasiado poco político en este sentido, ¿no? En el sentido más de elecciones políticas, de legislatura, ¿no? Y ahora saltamos al siguiente, al de piso cero, que el del piso cero es un cambio de escala total, porque nos vamos a un lugar pequeño,
de 100 metros cuadrados, un ensayo general en un lugar muy pequeño, pero que también viene de la calle, ¿no? Porque es un piso de baja exigencia para personas sin hogar. Aquí el tema, obviamente, ¿no? Es el derecho a la vivienda para todo el mundo y por lo tanto vuelve a ser un tema ampliamente compartido, ¿no? Pero en este caso, que no tiene ninguna línea roja, ¿no? Nada ha fallado, ¿no? Es un proyecto que se ha llevado a cabo. El reto ya nos lo dieron muy definido, ¿no? Queremos que nos diseñéis un piso de baja exigencia. ¿Y por qué? Porque la circunstancia era que Arrels Fundación, digamos, una organización que se dedica a la atención a la gente sin hogar, tenía un problema por resolver, ¿no? Que era la negación de algunos de la gente a la que querían atender a acceder a recibir ayuda, ¿no? Entonces, ¿por qué alguien que está en la calle rechaza esta ayuda, ¿no? Y ellos tuvieron digamos, la intuición que fue la raíz de lo que pudimos estar trabajando profundamente, que es alguien puede rechazar una ayuda porque no puede adaptarse a unas normas, no puede dejar la calle, primero porque ya la tiene, ¿no? Porque le da miedo recibir algo que puede perder, pero en última instancia porque no sabe, después de 10, 15 años en la calle, adaptarse a unas normas, ¿no? Por lo tanto, si bajamos las exigencias, y por lo tanto no es un piso, sino algo, un prepiso, ¿no? Por eso se llamó piso cero, quizá podamos conseguirlo, ¿no? Y este fue el reto. Entonces, bueno, el personaje, quién era el usuario, no lo podíamos conocer, ¿no? Porque era siempre alguien, digamos, no era alguien con quien dialogábamos, ¿no? Y tuvimos que intuir mucho, ¿no? Preguntar mucho, dar rodeos, ¿no? Para ir pensando cuáles eran estos impedimentos, ¿no? Que hacían negarse a una ayuda, ¿no? Entonces, el personaje, ¿no? La persona que se llama más cronificada en la calle, ¿no? Quien ya está instalado en la calle, quien está acostumbrado a vivir completamente visible, ¿no? a los ojos de todos, ¿no? Es en realidad un personaje que no es de ahora, sino que estas fotos de Gabriel Casas del 1930 demuestran que ya estaba, ¿no? O estas fotos de Wiggy en Nueva York de los años 50 también ya estaba esto, ¿no? Es algo, es un personaje que circula en el tiempo y que circula en el mundo, ¿no? Del cual también teníamos estos dibujos de uno de los usuarios de la fundación que había pasado 15 años en la calle y por lo tanto sus dibujos nos dieron mucha información, ¿no? Sobre qué es lo que pasa, ¿no? Cómo son estas reproducciones de domesticidad que también suceden en la calle. O este esquema propio de Arrels Fundación, ¿no? que explica, ¿no? El primero con esta como tela de araña, ¿no? Cómo se produce el proceso de quedar en la calle, ¿no? Quedarse en la calle nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Es una cadena de sucesos, ¿no? Que tienen que ver con igual quedarse sin trabajo, en esos momentos no estará bien con la familia, en tener un problema de salud. Es como que se van, si vas encadenando una serie de dificultades de este tipo, te puedes quedar en la calle y de hecho hemos conocido personas que hasta ingeniero aeronáutico, digamos, ¿no? Usuario de Arrels. Así que este era un esquema importante y el otro el de la escalera, ¿no? Como el hecho de ir perdiendo, ¿no? El quererte llevar otra vez a ser una persona que está en un piso, en una casa, has de ser esto, ¿no? Otra vez puede ser un impedimento para esta persona, ¿no? El salirse, ¿no? Esta imagen, el salirse de la rueda, ¿no? Es al final como la descripción del que les ha pasado, ¿no? Y por otro lado, también de este libro aprendimos, ¿no? De un voluntario, de sus experiencias, en cómo
lo que aprendió es que una cosa es dar atención y la otra, bueno, tú igual explicas mejor esta anécdota. No, di. Digamos que la compasión, digamos, es casi peor, digamos, para ellos que la invisibilidad, ¿no? Entonces el piso 0 es este pequeño piso que hay aquí arriba. Yo no sé si se ve el cursor aquí. ¿Se ve? Es este pequeño lugar en el casco antiguo de Ciutat Vella, donde hay muchos otros recursos de la Fundación Arrels, ¿no? Y esto es importante porque tiene un tamaño muy pequeño, pero está en el centro, es decir, está cerca de donde están, no está en la periferia, y está acompañado de muchos otros recursos, y esto le permite ser un lugar muy esencial, ¿no? Y en este lugar, básicamente, es un piso, en un primer piso, que ya estaba distribuido como un piso, como del ensanche de Barcelona, ¿no? Así estrecho. Y que es importante que sea un piso, ¿no? Que en la baja exigencia es el primer detonante, que esto pase en un primero o segunda es el segundo detonante, porque es de donde vivimos los demás. Y por lo tanto, estas personas que hacía igual 15 años que no entraban en un vestíbulo, que no accedían, que se encuentran al entrar un espacio de recepción, o sea, un espacio mayorado, ¿no? Recibir, volver a continuar esas conversaciones, el momento en que se te entrega este matalás que tú vas a depositar en cualquier rincón, ya no es un piso de habitaciones, es un piso de rincones, ha de tener un espacio exterior, la baja exigencia es poder beber, es poder fumar, es poder ir con tu perro, es todo aquello que la administración no puede permitirse proyectar, y por lo tanto, ¿qué es un piso 0? Un lugar que te recibe, un lugar lleno de posibilidades de rincones y un lugar que va a proteger a los voluntarios que acompañan la noche y que van a dormir porque al día siguiente tienen su propio trabajo. Y entonces, bueno, fue vaciarlo de todos los elementos de lo que es una casa, ¿no? Para generar este espacio en el cual no hay camas, sino que hay rincones, hay unos colchones, se te entrega un colchón, hay una gran luz central que en realidad es un tubo de respiración, ¿no? Es un lugar que necesita airear constantemente, pero que en cambio no lo expresa, ¿no? Una de las grandes búsquedas que hicimos aquí fue ser muy tecnológicos, pero que no se notaran, ¿no? Hay la pintura que brilla en la parte baja, es especialmente limpiable para problemas de chinches, pero en realidad no expresa que el lugar sea ultra higiénico, ni que no te está hablando de que viene sucio, ¿no? Los materiales envejecen, había también la introducción de un elemento que son estas cortinas por intuyendo que podría haber un primer indicio de intimidad, ¿no? De querer tener intimidad en el piso. Y luego, cuando ya lo tuvimos, antes de ponerlo en marcha, tuvimos que explicarlo, ¿no? Porque en realidad no es nada, es un lugar que necesitabas entender sus claves, ¿no? Cómo funcionar dentro de él, ¿no? Y para explicarlo hicimos también un vídeo que explicaba sus 24 horas, porque es un lugar donde solo se duerme, pero durante el día se transforma en un lugar de docencia, de divulgación, de Arrels Fundació, y que lo hicieron también, ¿no? Los propios usuarios y los propios voluntarios como actores. Y que consistió en esto, ¿no? Enseñar las 24 horas del piso en funcionamiento como introducción para ir mostrando las claves de cómo en este lugar estaban las claves para pasar toda la noche, ¿no? Luego, cuando se puso en marcha, de hecho se puso en marcha y se tuvo que parar y se tuvo que poner en marcha después de que los propios voluntarios repensaran la manera de utilizarlo, es decir, cambió la manera de trabajar para ellos mismos.
nosotros no tuvimos ningún contacto más con el piso a nivel de vivencia, de ver cómo funcionaba, lo íbamos viendo a través de los periódicos, ¿no? Y por lo tanto las imágenes, ¿no?, de la domesticidad de este lugar, ¿no?, este lugar donde hay animales, se puede beber alcohol, pero es como cómo se bebe, pero se bebe en vasos y en tazas, ¿no? Cómo este lugar es un lugar que permite, por su pequeña escala, tener una relación de acompañamiento muy importante con los usuarios. Por aquí han pasado usuarios que luego se han ido a otros recursos, ha sido su lugar de transición, pero para otros así representa el lugar donde pasar la noche para volver a la calle cada día, ¿no? Y 4 años después, lo que sí que hemos hecho, justamente en esta voluntad de documentación, ¿no?, de cerrar el ensayo, ¿no? Cada noche en el piso cero es una noche distinta, y así lo cuentan, ¿no? Es como un ensayo cada una de las noches, ¿no? Los elementos están dispuestos para que haya esta improvisación, porque los personajes son distintos, porque lo que sucede es distinto allí. Hicimos un documental con una serie de entrevistas a los usuarios que habían pasado por allí, ¿no? Y en este documental, que yo no sé si da para poner, bueno, no lo pondremos, bueno, se llama Yo no quería ir al piso cero, justamente porque es lo que tienen en común todos los personajes que intervienen, ¿no? Inicialmente había un rechazo, pero justamente por el hecho de haber encontrado, ¿no?, su encajado, su manera, su necesidad en este lugar, bueno, cada uno acaba explicando su historia, ¿no?, a través de su paso, con el piso cero. El documental inauguró el Festival de Arquitectura y Cine de Barcelona, fuera de competición, pero tuvo un momento, digamos, de máxima expresión, dando fuerza a esta mirada 4 años después y, por lo tanto, consolidando, ¿no?, esta tarea del observador, ¿no?, del ensayo, en este caso, realizado y con éxito. ¿Eh? No sé, Graciano, no sé cómo vamos de tiempo. Bien, tenemos 20 minutos. Vale. Entonces, este otro ensayo, que es el que Eva nos contaba al principio, que lo hemos realizado como docentes, ayudando y apoyando a los estudiantes, se ha centrado en el diseño y en la construcción para participar como universidad en el concurso internacional Solar Decathlon, que seguro que lo conocéis, tiene distintas sedes a lo largo de todo el planeta, y que tratan de construir la casa sostenible del futuro a través de prototipos construidos. El tema es la sostenibilidad energética, absolutamente transversal. El reto es el diseño del prototipo. En este caso, los actantes son los propios habitantes, somos en realidad todos. Es un prototipo que opera sobre nuestra manera de vivir y se produce en un tiempo definido, que es el Solar Decathlon. Es un éxito tremendo construir estas cosas, pero en realidad, digamos, ¿no?, este es el paisaje, el campus de prototipos, digamos, estas son las formas que van tomando estos concursos año tras año, y en este caso nos gusta casi como exagerarlo, pero para explicar muy bien una idea donde está el prototipo tecnológico absolutamente pasivo, diseñado, digamos, como a la defensiva del medio, ¿no?, para hacerte, digamos, confortable y estable contra las adversidades, colocando tecnología entre tú y el mundo. Y luego está el solar, que incomprensiblemente no fue galardonado, que justamente trabajaba en el sentido opuesto, ¿no? Contraponía esta idea, ¿no?, donde la tecnología se va a poder apoderar de esta idea de la sostenibilidad y, por lo tanto, vamos a quedar convertidos en un viajero de un barco que no conoceremos, o conoceremos, pero que actuaremos, digamos, a distancia con él, frente al habitante grumet, marinero, que reconoce, digamos, la sostenibilidad que existe
en la inteligencia de desplazarse el dormitorio según la temporada de tiempo, poder gestionar la movilidad en un interior a través de justamente preparar un diseño que va convirtiendo el interior en un espacio que por capas de cebolla pues va temperando aquello que hace falta, pero no todo. Es decir, digamos, va convirtiéndonos un poco en grumetes de un velero y por lo tanto nos convierte en una casa activa porque pasamos a ser un vecino activo, ¿no? Y también respondiendo a un prototipo que era apilable y por lo tanto que no convertía el paradigma de la sostenibilidad en viviendas unifamiliares aisladas, sino lo preparaba para ser, digamos, mechambrado por encima, por debajo, por los lados y formando parte de conjuntos habitacionales, ¿no? Este ensayo, digamos, que es el último, nos lleva a nuestro presente más activo, que es de donde, como explicaba Graciano en esta pequeña introducción, donde estamos nosotros emplazados. Digamos, este es el kilómetro cero, digamos, más literal de todos. Hemos estado durante mucho tiempo y seguimos en ello, trabajando, intentando que un vector de contenidos y de conocimiento en la universidad, este movimiento vecinal tan activo de este lugar donde estamos viviendo y trabajando, y la administración nos pudiéramos de acuerdo para convertir un pedazo de territorio que tiene unas particularidades muy concretas, pero que es muy representativo, en un laboratorio de investigación, de observación y de acción para la transformación urbanística, ¿no? Por lo tanto, el tema aquí era es el crecimiento sostenible. El reto es estar en un bosque habitado y preparar nuevas tipologías para una comunidad que se ha de ser sostenible, que no lo es y que hay una emergencia para que lo sea. Y los actuantes son los vecinos, en este caso la universidad muy implicada y el ayuntamiento, que en este caso, como con Retero Rojo, no ha acabado dando continuidad y por lo tanto nosotros seguimos con los otros dos vectores trabajando y acumulando información para ir resolviendo el gran paradigma. Queremos estar viviendo en un lugar que es casi medio parque natural, necesitamos que crezca, que haya más vivienda, pero a su vez necesitamos preservar un medio, ¿no? Este es el lugar, digamos, está dentro del parque que es la Serra de Collserola, detrás de Barcelona, en un lugar donde casi como construcciones en medio de un corredor que conecta un lado con el otro del parque y está a punto, digamos, de este crecimiento de cortar el parque en dos. Es esta silueta, ¿no? Este barrio es esta silueta y por lo tanto la complejidad que tiene, ¿no? Aunque sea grande la silueta de su administrativo, ¿no? Su espacio administrativo, el límite con el parque es inmenso y por lo tanto es comprometido, ¿no? A cada uno de estos crecimientos. Este es el crecimiento del municipio y cómo justamente por llegar contra la montaña pasa a ser cada vez más complejo, ¿no? Cada vez más difícil, ¿no? De construir, cada vez más doloroso, ¿no? ¿Por qué es lo último que queda por crecer? Pues porque es lo más complicado, ¿no? Lo que es, este sería una imagen, ¿no? De cómo es la urbanización subiendo por la montaña, obsesivamente con esta idea de la vivienda unifamiliar, ¿no? Y cómo esto entra en absoluta contradicción con la relación, ¿no? Con el medio. Por otro lado, importante, ¿no? Este barrio es barrio, no es una urbanización, es barrio. Lleva años ya organizado, ¿no? Y siempre la pregunta es la misma, ¿no? Para conservar la naturaleza hay que urbanizar con cuidado, ¿no? ¿Cuál es la floresta que queremos? Los vecinos están debatiendo sobre el modelo de crecimiento. Es decir, es un barrio sensibilizado con esto históricamente, ¿no? Y por lo tanto lo que el ensayo fue tratar de poner vecinos, universidad y ayuntamiento juntos a pensar, ¿no? a encontrar una alternativa a la vivienda unifamiliar aislada y a las normas de vivienda que estaban
digamos, que son vigentes, ¿no? Y lo más importante, con unos vecinos dispuestos a cambiar de manera de vivir para hacer posible esto, ¿no? Y por lo tanto, el ensayo consistió en saber hablar juntos el mismo idioma, en saber conversar, que es algo muy complicado, ¿no? Poner juntos intereses particulares, intereses políticos, intereses académicos, ¿no? Ponernos juntos. Y entonces lo que hicimos fue bañarlo, digamos, de actividades culturales comunes, ¿no? En la cual se alimentaban las unas con las otras, ¿no? Por ejemplo, la exposición del bosque habitado, las derivas, ¿no? por el barrio, la mirada de la naturaleza a través digamos, de Martí Boada, digamos, que es un ambientólogo muy famoso, muy conocido de aquí, para no tener esa idea naif, ¿no? De qué es el bosque, ¿no? Sino conocer el bosque en tanto que un lugar habitado también, ¿no? de naturaleza y de animales. Recoger la historia del barrio, fuimos a la exposición Máquinas de Habitar, en la cual básicamente a través de la cultura flamenca, digamos, se hacía esta tensión, ¿no? Entre qué es habitar y qué es vivir, ¿no? Y esto fue una visita que le hicimos con estudiantes, con vecinos, mixta, ¿no? Y cómo se fue movilizando un interés conjunto por las tres partes, ¿no? A ir a visitar los lugares, discutir las posibilidades, ¿no? Y de aquí nació... Bueno, una primera cartografía muy distinta a la que maneja la administración, donde se cartografió lo que realmente está vacío, lo que está ocupado y sobreocupado, todos aquellos datos imprescindibles para transformar planeamientos que no pueden, que no están encima de las mesas, pero que son la herramienta fundamental para explicarnos que un barrio que el planeamiento prevé que crezca en 12.000 viviendas, igual hay 12.000 vecinos, igual ya están viviendo, pero simplemente lo están haciendo de un modo alegal, ¿no? A partir de aquí aparece lo que nos va permitiendo estas nuevas cartografías para poder explicar una manera de ir radiografiando nuestro barrio a través de otros núcleos de interés, digamos, otros estímulos. En este caso había, digamos, la primera cartografía de las sombras de wifi, de las coberturas, un mapeo realista de quién recibe sol y quién no lo recibirá, y por lo tanto no hace falta seguir insistiendo en las normativas de las placas fotovoltaicas por igual para todo el mundo. Digamos, un esquema real de movimientos, la sobreposición que nos hizo aparecer esta idea de unidades de población que ya no son la parcela, que no son el barrio, son intermedias pero son coherentes, porque en cada una de estas áreas que acaban de terminar, estas son imágenes resumen de todo un proceso que permitió pues, aglutinar con coherencia grupos de vivienda, que una de ellas puede recoger el agua, la otra puede recoger el sol, la otra puede repartir la cobertura, la otra puede distribuir los alimentos, la otra puede conectarse con los servicios públicos, ¿no? Y identificando este corredor de perímetro con la naturaleza como una franja de responsabilidad, por lo tanto como una forma como hacer epígrafes urbanísticos distintos respecto a los nuevos retos y no ir tratando a todo el territorio de una manera inmediata, ¿no? A partir de aquí, bueno, empieza, digamos, todo un trabajo que lo que va haciendo es preparando una nueva normativa, una nueva ordenanza, una nueva oportunidad para hacernos más sostenible a través de identificarnos. Los estudiantes ponen las orejas, ponen los medios, despliegan lo que saben hacer y aparece como unos 2 años produciendo material que está ahí, que está archivado y que va, digamos, dando respuesta a distintos escenarios. Este es un proyecto de límite con el parque, ¿no? La franja del... Es decir, hay grupos de estudiantes que identifican gente mayor que no puede mantener este tipo de vivienda y por lo tanto les proporcionan
una vivienda razonable en un lugar cercano a la movilidad y por lo tanto se genera un intercambio y prestan su vivienda para que se multiplique el número de vecinos porque la podrán ocupar otras familias que tienen la capacidad de vivir en lugares en pendiente, en lugares con escaleras, en lugares como con cierta dificultad y por lo tanto nacen herramientas de intercambio que permiten movilidad de los propios vecinos en función de su rol. Bueno, van saliendo todo de estrategias que van de lo más grande a lo más pequeño, a la ocupación y que nos linkan con una estrategia que nos vino a contar y con la que nos hibridamos durante un tiempo, que fue una operación que ya está pasando en los Países Bajos y en Bélgica, donde justamente arquitectos hacen una mapificación vecinal, se interponen entre la administración y los vecinos y hacen un diseño de las cosas que solo un tercero puede determinar respecto a una comunidad, que es que uno puede ceder un espacio que no necesita, el otro puede habilitar ese garaje que tiene medio de risa para un lugar de crianza de tal, el otro puede tener el almacén de los recursos energéticos y por lo tanto rediseña como si fuera un edificio un conjunto vecinal produciendo calles primarias, secundarias. Esto los vecinos lo pactan, lo proponen a la administración y como existe un interlocutor y existe una organización con una sola voz, pues estas todas pueden. Por lo tanto, aparece un rol identificado del arquitecto como el observador, el que propone, el que une, y el que luego sabe interpretar cómo darle forma a este mundo de la administración, ¿no? Y por lo tanto, la conclusión de todo este trabajo se plasmó en un convenio, en crear un observatorio, laboratorio participado por un barrio, por una administración y por una universidad. Cambiaron las elecciones y todo esto quedó en papel mojado, está todo en un cajón. Nosotros igualmente, desde nuestro pequeño estudio, seguimos esta actividad de ir recabando documentación, ensayos, y hemos desplegado una actividad, que es la última cosa que os contamos, muy sencilla, pero muy potente, que es atender como arquitectos de cabecera, como si fuéramos el primer médico que atiende a los vecinos tan alejados de la interlocución con la arquitectura y con los arquitectos, y los jueves por la tarde entran en el estudio con sus temáticas, sus problemáticas, y nosotros organizamos, dirigimos a especialistas, pero sobre todo vamos fabricando un gran atlas de casuísticas, ¿no? Donde cuando algún día volvamos a poner encima de la mesa la necesidad de convertir un territorio en un laboratorio para generar desde un lugar concreto y de casuísticas concretas una transformación urbanística, ya tener un imaginario de necesidades que cada día que pasan, y en esta especie de pequeño dibujo donde estamos trabajando, nos van generando, nos van informando y nos van generando este atlas dinámico de cómo, ¿no?, este lugar insostenible y disperso puede articularse. Por lo tanto, ideas están, conocimientos en marcha, vecinos implicados, un gran repositorio de escenarios posibles, y a falta, esperando todos, a vecinos y universidad, a que una administración por fin dé el paso y convierta algo que vemos que es irreversible, no podrá ser ya de otra manera y no podemos seguir, digamos, transitando con nuestros proyectos urbanísticos de la manera que lo vamos transitando. De este último ensayo, ¿no?, que en realidad, digamos, tendría que haber eclosionado con este observatorio, ¿no?, que es lo que nos sucedió, ¿no?, y por eso no es un ensayo del todo redondo. Sí que es muy importante ver cómo los proyectos que salieron se basaban en la comunidad es dispersa, y cómo desde el trabajo de arquitectos de cabecera lo que estamos dando asistencia es a muchos ejercicios de comunidad, de comunidades que son alegales en realidad. Vecinos están ejercitando una cosa que la normativa no les permite, ¿no? Y por lo tanto, la comunidad dispersa es el camino en este territorio, ¿no? Es decir, el trabajo de la baja densidad o de la media densidad a través de
la unión de parcelas distintas compartiendo recursos o compartiendo condiciones físicas, ¿no? La que tiene sol que le cede al otro, la que está abajo de la montaña porque recoge el agua de todos. Esta inteligencia al final de lo que por decantación acaba sucediendo es la que va quedando en este mapa, ¿no? De estas realidades que al final no hemos conseguido proyectar desde un observatorio, pero sí desde el día a día, ¿no? Y recordar que, digamos, el 66% de la propiedad en nuestro país tiene esta forma. Y por lo tanto, evidentemente, hay la ciudad compacta y densa, pero la dispersión es hoy, creemos, ya más urgente demográficamente y también por impacto al medio y de recursos de lo que parece y de lo que se le atiende, ¿no? De hecho, este era el motivo por el cual la universidad estaba interesada en seguir trabajando en esto, ¿no? No porque tuviera un interés especial en este barrio, sino por el conocimiento, digamos, por la ocasión de tener un territorio en que su vecindario estaba dispuesto a experimentar, para que fuera un lugar de conocimiento para extrapolar, ¿no? Un ensayo general, ¿no? Esta era la idea de este observatorio. Entonces, bueno, quedado velado, pero de esta manera velada, en cierta manera está funcionando, ¿no? Las tesis que se estuvieron barajando, ¿no? Que se basan en una comunidad. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Eva, por si quedaba tiempo, tenía un pequeño regalo escondido al final, pero no sé si ya nos hemos sobrepasado. ¿Nos hemos pasado o no? Son justo las dos. Digo, sí, es algo, digamos, que no es muy extenso, sí lo podemos ver. Con mucho placer. Bueno, mira. Es muy sencillo, ¿no? Bueno, pero nos vamos de la vivienda y nos vamos hacia México. ¿Vale? Y es un proyecto, en este caso, también es un ensayo general, en cierta manera. Lo que pasa es que viene desde el mundo del documental y no del mundo de la arquitectura, pero sí que tiene que ver con el territorio y sí que es un proyecto transmedia, que es en cierta manera una palabra que no hemos usado en esta charla, pero que está muy presente en todos esos trabajos, ¿no? Ir cruzando en los medios en los cuales trabajamos, ¿no? Las distintas disciplinas. Este es un proyecto que nace hace 10 años, es decir, antes del Me Too, antes de muchas cosas, ¿no? Digamos, de toda la sensibilización que hay ahora, ¿no? Y nace en México y es una road movie. Es una road movie que nace de querer dar voz a las mujeres, y en este caso eran las mujeres mexicanas, que era el lugar de donde había nacido, digamos, la circunstancia, ¿no? El espacio temporal, ¿no? De donde nació, ¿no? Y que su forma es crear de una road movie, ¿no? Un remontar México desde Isla Mujeres, digamos, hasta Ciudad Juárez, de la mano de una artista, La Mala Rodríguez, con quien finalizábamos haciendo un concierto en Ciudad Juárez, ¿no? Con todo lo que significa Ciudad Juárez en esta temática, ¿no? Y por lo tanto, en cierta manera, era aquello, ¿no? Crear un movimiento gracias a la narrativa, ¿no? Gracias al propio hecho narrativo de la road movie, de tener de buenas a primeras un lugar A y saber que vas a un lugar B, con esta tensión, hacer un recorrido territorial desde un lugar que aparenta el paraíso, digamos, a un lugar que más bien significa, ¿no? Como significaba en ese momento por los feminicidios, ¿no? En Ciudad Juárez. Y entonces en este recorrido, ¿no? Lo importante, digamos, el referente fue la idea de la película, el proyecto del cinetren de Medvedkin, que durante la Revolución Rusa, justamente para dar a conocer en el amplio y vasto territorio mexicano
ruso, la revolución rusa, ¿no? Lo que sucedía, porque ellos mismos, digamos, estaban tan alejados los unos de los otros que no conocían lo que iba pasando en un lugar y en otro. A través del tren, a través de la línea de ferrocarril, se hizo había el cinetren, ¿no? Un tren que circulaba por el territorio y que tenía la posibilidad, digamos, de descargar maquinaria de rodaje para documentar cómo eran los lugares por donde se pasaba, un vagón donde se podía editar en forma de película y la posibilidad de exponer a la vez, ¿no? Con lo cual, a través, en el propio recorrido se puede documentar, montar y mostrar. Y por lo tanto, a lo largo de todo el recorrido, el propio tren, digamos, es el mecanismo de ir explicando la historia. Entonces, claro, hoy en día con las redes sociales, este proyecto que nació, digamos, hace 10 años y que se va haciendo poco a poco, el poder viajar contactando con distintas mujeres mexicanas a lo largo de este recorrido, mostrando, digamos, conociéndolas, editando y mostrando a la vez en simultáneo, para simultáneamente ir llegando hasta Ciudad Juárez, era esta idea, ¿no? De movimiento, de cruce de las tierras mexicanas, ¿no? Y este es un proyecto que, bueno, también es en cierta manera este ensayo, ¿no? Estos dispositivos de ensayo, porque no es una película, no toma forma de película, toma forma de viaje, toma forma de pequeñas piezas documentales, pero que tiene un sentido, ¿no? y que va hacia el lugar detonante que conoces desde el inicio. Entonces, las mujeres mexicanas, que era lo que no conocíamos, es lo que en estos momentos es lo que poco a poco hemos ido trabajando y ya estamos llegando hasta el final. Así que bueno, es un proyecto que se está haciendo desde aquí, que tiene que ver con México, y por eso nos hacía gracia también poder contarlo. No, pues por eso están invitados a venir aquí a México para digamos, para poder continuar, por eso quería ¿no? venir. Sí. Para tener información de primera mano en el lugar. ¿Perdón, Francesc? Corto, ¿no? Ya en Berlín. Sí, ya se ha presentado una parte. Una parte en Berlín, el festival. Bueno, ya, esto ya está andando. Con mucho gusto con el laboratorio en lo que podemos apoyar, pues podemos ver cómo podemos hacerle para que esto pueda tener y poner raíces aquí en México también, ¿no? En el lugar, ¿no? En la tierra. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, pues, yo creo que es muy interesante, ¿no? Lo que comentan. Yo pude ver la exposición, la famosa exposición Piso Piloto, donde estaba expuesto incluso el piso cero, porque también yo era parte de esta exposición con un proyecto y me encantaba mucho aquel, si no me equivoco, era como un video, ¿no? Donde se veía la persona como que entraba y se iluminaba, etcétera, ¿no? Una cosa que creo que es muy interesante de la aportación, ¿no? De ustedes, de una cierta forma, es como que nos invitan mucho, por lo menos yo esto es lo que he podido como detectar, ¿no? A reflexionar sobre unos puntos, ¿no? Por un lado, que al final nosotros arquitectos tenemos que tener como una mirada como muy abierta, ¿no? En recolectar datos, o sea, en entender realmente lo que es la realidad, ¿no? Más allá de los libros de teoría, de arquitectura, de historia, de esas cuestiones, ¿no? O sea, tocar el pulso a lo que es la ciudad, ¿no? Y lo que realmente está pasando. Y de hecho, muy interesante cómo al final se acercan a esos proyectos con prácticas como lúdicas, ¿no? Como por ejemplo la deriva urbana, ¿no? Que seguramente no es la práctica como más ortodoxa a través de la cual un urbanista planearía, digamos, una intervención urbana, ¿no? Pero que el querido Guy Debord, ¿no? Con sus situacionistas, pues nos invitaba como a romper estos esquemas y realmente camina a la calle y revisa lo que está pasando, ¿no? Los perfumes, lo que escuchas, etcétera, ¿no? Entonces creo que es una mirada como muy sensible de una cierta forma, ¿no? A lo que está pasando. Y otra cuestión
es esta cuestión del arquitecto que de una cierta forma, después, ¿no?, de haber analizado, de haber recolectado de forma obsesiva, ¿no?, como habéis recalcado, ¿no?, muchas veces esta palabra, este concepto, se tiene que volver como una especie de estratega, ¿no? O sea, tiene que, como es este elemento intermedio, incluso entre la administración, los vecinos, los diferentes actores, empezar a elaborar estrategias, ¿no? Para que se puedan, digamos, dar cambios, ¿no? Como por ejemplo, en el proyecto de la floresta o incluso en el primer proyecto en el primer ensayo que mostraron, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo de forma estratégica ponemos de acuerdo a los chefs, al productor, a cómo encontramos el lugar, al ayuntamiento y a la gente también que tiene que participar, ¿no?, en este banquete, que creo pues sería muy bien la comida, ¿eh? Entonces, lástima que no estaba allí sentado en la mesa, ¿no? Entonces, creo que esta visión, ¿no?, la visión del arquitecto que al final tiene que estar como muy atento, ¿no?, al contexto y una visión de estrategias que muchas veces no llegan, ¿no?, a construir un espacio, más bien a construir acciones que después, ¿no?, digamos, cambian los espacios. Es como una visión muy contemporánea, ¿no?, una visión como muy sistemática, ¿no? Es decir, entender todo como un sistema, ¿no?, y no que estamos aislados, ¿no? Y esto se ve, y creo que se ve bastante bien en este último proyecto, que esperamos que el ayuntamiento cambie de idea, pues, y regrese sobre sus pasos, ¿no?, de la vivienda, ¿no?, en la floresta, porque al final, como recalcaba Francesc, ¿no?, decía, bueno, estamos estudiando este barrio, ¿sí?, que tiene toda una organización dispersa, pero este barrio o este tipo de morfología es el 60% de lo que sucede, ¿no? Entonces, al final, realmente es una visión sistemática, una visión donde estudiando, ensayando, en este caso en la floresta, a lo mejor se pueden, digamos, formular un abanico de posibles estrategias que se van luego de caso en caso adaptando, cambiando, sustituyendo, y pueden responder, ¿no?, a las cuestiones urbanas y sociales. Entonces, para no quitarle más tiempo, os agradezco realmente vuestra participación porque realmente, pues, es increíble, ¿no? Creo que realmente ver la arquitectura desde este punto de vista es muy enriquecedor, ¿no? Porque se notan muchas cosas que a lo mejor en la práctica profesional de muchas oficinas, que solo se dedican, digamos, al proyecto como más clásico de la arquitectura, no se pueden tocar. Entonces, creo que hacen un trabajo realmente increíble, ¿no? Y no sé si alguien aquí quiera preguntar algo a Francesc y a Eva sobre estos proyectos, ¿no? Sobre su forma de llevarlos a cabo, de construirlos, de pensarlos. Sí, Francesc. Yo quería nada, hacer un apunte sobre esto que te estás explicando, que es para nosotros como muy, muy importante. Creemos que es de aquellas cosas a las que le debemos dedicar como atención, ¿no? Es decir, hay una anécdota que explica muy bien en pleno ensayo gastronómico. Vino al banquete la alcaldesa de Barcelona y en ese momento le estábamos contando todo, ¿no? Que habíamos activado científicos, agricultores, no sé qué, no sé cuántos y tal. Y una de esas cosas que van, ¿no?, sumándose a toda la aventura es que para hacer un mercado, para cobijarnos, un globo aerostático fuera de servicio, lo cortamos, la grúa de las obras de al lado nos lo levantó y construimos un mercado, ¿no? Tuvimos que atarlo a las farolas para hacer una gran sombra y era el lugar central de todo tal. Y la alcaldesa, ostras, y pues todo esto, señora alcaldesa, todo esto lo hemos podido hacer porque no hemos pedido permiso. Y usted sepa que delante del Museo del Diseño, el edificio más nuevo, novedoso, ¿no?, potente de esta ciudad, hay un espacio público que no hay enchufes, no hay tomas de agua, no puedes agarrar un simple textil a una farola porque no hay permiso, porque se caen. Es decir, diseñamos un espacio público, ¿no?, sin que tenga la capacidad de ser programable. Y entonces dices, ¿no?, en la fiesta del río íbamos diseñando, ¿no?, que el boxeador se encontrara con el que sabe bailar, tal, y todos bajaban para el río. El trabajo de encontrar los afluentes, los caminos hacia un río, era la rótula, el gran vórtice de este territorio que no tiene caminos hacia su propio río. Es decir, al final era un reconocimiento urbanístico de cuáles son los caminos naturales, ¿no?,
sobre los cuales se debería estar invirtiendo hoy para poner, digamos, unos vecinos en condición de tránsito hacia un lugar que es una joya, como se ha podido ver, una postal, ¿no? Es decir, que al final estas estrategias, ¿no? El que toca el violín en cualquier lugar, ¿no? El que va bajando con una tal, el que al final cuelga un colgajo, si hay este pasteur detrás, ¿no? Esta voluntad de que esto revierta, ¿no? Que esto dé información para cuando toque proyectar, digamos, a la manera as usual, ¿no? Traeremos un saco de contenidos que no han emanado solo de nuestra imaginación, ¿no? Sino emanan de nuestras acciones. Y por lo tanto, el tema no es hacer acciones, es saberlas documentar, o sea, darles como coherencia, pero estar ahí atento a todas estas cosas que están pasando, ¿no? Y esta cosa para nosotros también es muy importante y siempre es así. Nosotros sabemos lo que sabemos y por eso nos gusta tanto la analogía con el mundo del cine, ¿no? Eva lo hace muy bien porque también es arquitecta y es cineasta y por eso nuestro estudio más es una productora audiovisual que un despacho al uso. ¿Y una productora por qué? Porque igual, ¿no? Que tratas con el de las cámara, el del casting, el del guión, ¿no? El productor, Esta es la manera contemporánea que nos vemos haciendo, tirando para adelante proyectos, de una manera coral, de autorías compartidas y que cada uno sepa entrar en este juego con lo que sabe en el momento que toca, ¿no? Y desplegando algo que no podemos aspirar a saber, porque estaríamos perdiendo el tiempo es decir, hay que invertir en saberse conectar, no hay que invertir en saberse dotar de todos los conocimientos, porque los conocimientos van a toda pastilla y hacia todos los lugares, ¿no? Y por lo tanto, es tan útil un especialista en lámparas como saber mirar a los adolescentes en un espacio público. ¿Y por qué cuando bailan delante de un espejo? ¿Y por qué necesitan wifi? Para ellos esto es un lugar de encuentro y no hay nada, pero para ellos sí. Entonces, esta es la tarea del arquitecto, lo que en la universidad estamos intentando activar. Bueno, va sola, la universidad, o sea, la gente joven, esto que contamos, no, no, ya lo tiene en las primeras dosis, ¿no? En las primeras dosis, digo, y si es como la vacuna COVID, van a haber muchas dosis, ¿no? Entonces, se pueden reforzar. Muchísimas gracias, Francesc. ¿Alguien quiere aportar algo, preguntar a los arquitectos? ¿No? Pues los dejaron sin palabras, ¿eh? Los dejaron sin palabras. Es el único problema de las charlas telemáticas. Que no haya aquella cercanía necesaria para hacer de todo esto una conversación. Que no compartimos el aire, no compartimos el aire. Pero bueno, vamos a ver cómo próximamente lo podamos compartir, ¿no? Para aportar a este proyecto de las mujeres mexicanas, que creo que es un proyecto que vale mucho la pena seguir haciendo, ¿no? Porque es un tema muy caliente y muy importante, ¿no? Es un proyecto difícil de hacer, creo que lo he contado mal porque hacía mucho tiempo que no lo contaba y vosotros sois de México, por lo tanto no es tan fácil. Pero sí, es muy necesario. De hecho, ya tiene una parte hecha, ¿no? Es muy necesario y es, bueno, tiene como en un ensayo general un interés de hacerse en esta circunstancia que es en este país. Para mí muy importante porque me salgo de donde yo soy, ¿no? Tener una mirada en un lugar que no es tu lugar está muy bien. Zona de confort, ¿no? Bueno, hay el riesgo de ser un turista, ¿no? Pero hay el extrañamiento, ¿no? También, y por lo tanto explorarlo es muy bueno, ¿no? Pero claro, es un tema global, ¿no? Una vez más, y por eso vale la pena hacerlo. Entonces, en lo que le podamos apoyar, ¿sí? Estamos a disposición. Perfecto. Muchísimas gracias a Francesc y a Eva por su tiempo. Y nada, esperamos vernos pronto y escuchar, ¿no? De nuevos ensayos. A ver los resultados. A ver si hacemos más, porque hacemos otras cosas también, pero esto era un ejercicio de ensayo solo, la clase de hoy. Bueno, y se ven muy interesantes. Muchísimas gracias, que estén muy bien y gracias por su tiempo. A ustedes. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.